autoridad también para poder solventar, dar una respuesta a nuestra aclaración. Otra de las modificaciones también en materia del Código Fiscal de la Federación que tiene que ver con el artículo 18, ¿verdad? Ok, ahorita lo menciono. Bueno, hablemos antes de lo que es el buzón tributario. ¿Qué modificaciones va a haber para el buzón tributario? Dicho está de paso, recordemos que el plazo para habilitar el buzón tributario para personas morales venció el pasado mes de septiembre. En el caso de las personas físicas, vence el plazo ahora el 30 de noviembre. Entonces, a partir del 2021, pues es obligatorio para todos el utilizar y tener habilitado el buzón tributario. Los cambios propuestos para el 2021 es referente al horario de este buzón, ¿verdad? Aquí nos van a hacer como referencia que se va a utilizar el horario de la zona centro de México. Ese es el que va a regir la operación del buzón. Y también se nos indica que ahora va a tener no solamente comunicaciones de la autoridad para fines de notificarte o requerirte, sino también para orientarte, para darte información de utilidad, ¿no? Darte mensajes de interés. Entonces, amplían sus servicios de orientación y difusión de cultura fiscal y entonces a través de este buzón también nos van a mandar comunicados o mensajes donde se nos va a informar pues, de algunos beneficios, de estímulos fiscales, de algunas facilidades, también invitarte a programas de regularización, de actualización o también aspectos relacionados con lo que es tu situación fiscal e información útil para el cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, quieren llegar a través de estos medios para difundir toda la orientación y con esto, pues, de alguna manera promover el cumplimiento voluntario por parte de todos nosotros y un correcto cumplimiento, porque, pues, muchas veces no es que no querramos cumplir, simplemente si las leyes no son claras o si hay desconocimiento de lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo, pues simplemente no se da el cumplimiento, ¿no? En cuanto a las promociones, fíjense que cuando nosotros queremos comunicarle algo a la autoridad o hacerle una solicitud y no está contemplado en nada del anexo 1A, que es la guía de trámites para la autoridad, el artículo 18A del Código Fiscal de la Federación nos da los requisitos que deben de reunir las promociones que el contribuyente debe de reunir para poner un escrito ante la autoridad. Y pues bueno, desde ya dice, ¿no? Debe contener tu nombre, tu RFC, domicilio fiscal, la autoridad a quien va dirigida, asunto, poner las pruebas correspondientes, etcétera. Bueno, ahora, si no reunías uno de estos requisitos, la autoridad decía, como no cumpliste con estos requisitos, se tiene como no presentada esa promoción que tú hiciste. Entonces, ahora la modificación para no dejar en estado de indefensión al contribuyente, dice, mira, no te preocupes, si no cumpliste con uno de estos requisitos en esta promoción, la autoridad ahora te va a requerir que subsanes la omisión de los datos o requisitos que no cumpliste. Y en caso que no subsanes esa omisión, se va a tener como presentada como no presentada la promoción. Como que dice, nos van a dar chance, ¿verdad?, de corregir aquello que no estaba indicado, pero lo tienen que hacer por los medios correspondientes. Antes llegaba esta ventanilla y bueno, si no reunían los requisitos vas para atrás, ¿no? Entonces ahora te lo reciben, pero la autoridad dice, ¿sabes? Se te va a requerir para que subsanes la inconsistencia y en caso de que no subsanes, bueno, pues entonces se tendrá como no presentado. En cuestión de devoluciones de saldos a favor en el Código Fiscal de la Federación, una de las propuestas es que cuando no se localice al contribuyente, ¿verdad?, se va a tener como no presentada la solicitud de devolución. Recordemos que cuando es un trámite de devolución, la autoridad tiene ciertos parámetros que dispara que se realice una visita domiciliaria
para corroborar que el contribuyente efectivamente es el domicilio que señaló dentro de su promoción. Pero si la autoridad, dentro de estas facultades de comprobación, encuentra o detecta que no es el domicilio o que no se localizó al contribuyente, ¿verdad? Se va a tener como no presentada la solicitud de devolución. ¿Ok? Y bueno, como se tiene como no presentada, la solicitud de devolución también, pues tampoco va a ser considerado que se interrumpe el plazo de cobro. Recordemos que son 5 años para solicitar una solicitud de devolución, pero si nosotros hicimos una gestión de cobro, un trámite, ahí, ¿verdad? Se interrumpe el plazo. Entonces, aquí dice, bueno, si se tiene como no considera, como no presentado, por razón de que no se localizó al contribuyente, entonces tampoco se considera para estos fines. ¿Okay? Asimismo, nos señala que cuando el contribuyente ha presentado, ¿verdad?, varios trámites o solicitudes de devolución, la autoridad va a poder responder o dar trámite, ¿verdad? Determinar si realiza un solo ejercicio de facultades por la totalidad de las solicitudes o bien un ejercicio de facultades por cada una de las solicitudes, emitiendo una sola resolución, ¿no? Y se señala que el plazo de 10 días para emitir y notificar resolución resulta insuficiente, por ello se propone incrementar el plazo a 20 días. Es decir, cuando nosotros hoy en día hacemos una solicitud de devolución, por decir, el impuesto al valor agregado, si mes con mes yo tengo un saldo a favor, quiere decir que en el año tengo 12 saldos a favor. Si yo meto 10 trámites, la autoridad puede decir, ok, voy a realizar facultades de comprobación por un solo ejercicio, ¿verdad? Porque todas estas solicitudes de devolución corresponden al año 2020. O lo voy a hacer por cada solicitud, por enero, por febrero, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Y en cada trámite de devolución, iniciando el trámite, la autoridad tiene 10 días hábiles para notificarnos, ¿verdad?, si hace falta documentación adicional. Y recuerden que ahí se interrumpe el plazo hasta que nosotros damos información o solventamos ese requerimiento de lo que nos está pidiendo la autoridad. Se propone para el 2021 que este plazo de 10 días pasa a 20. Entonces, en tu trámite de devolución, a lo mejor ya vas en el día 19 y dices, ay, bueno, ya no me pidieron nada. Pero llegando el día 20, te llega un requerimiento, se interrumpe el plazo, tienes tú ahí para contestar este requerimiento. Y bueno, recordemos, ¿verdad?, que por eso los trámites de devolución son tardados, porque con estos requerimientos, porque la autoridad nos puede requerir hasta 2 veces, entonces se van haciendo mucho más largos, ¿no? Ya en vez de 40 días, se pueden ser hasta 3, 4 meses. Y ahora para 2021, pues bueno, va a ser un poco más largo el plazo, ¿verdad? En cuanto al Código Fiscal relativo al Registro Federal de Contribuyentes, específicamente en cuanto a la información, se pretende modificar este artículo 27 del Código Fiscal de la Federación en cuanto a la información para precisar que la información relacionada con la identidad, domicilio y situación fiscal del contribuyente debe proporcionarse en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿A qué me refiero? En el buzón tributario te piden, dame un correo electrónico y dame un teléfono. Y si te registraste cuando hiciste tu trámite de inscripción, diste otro. Y si cuando vas al trámite de la firma electrónica avanzada, diste otro. Entonces, quiere decir que se debe de unificar y tener un solo domicilio, un solo correo electrónico, perdón, porque es un solo domicilio fiscal que tenemos, perdón, un solo correo electrónico y un solo número telefónico. La autoridad lo que quiere es unificar y tener una información confiable donde pueda localizar al contribuyente y decir, bueno, vamos a incorporar estos datos dentro de lo que tú tienes que informar al Registro Federal de Contribuyentes de tus datos de identidad, ¿ok? Entonces debes de proporcionar
una sola dirección de correo electrónico y un número telefónico. Ojo, tenemos que revisar mucho este correo electrónico. Es mucha responsabilidad porque es allí el medio donde va a llegar la información. Recordemos que es el correo electrónico donde se nos avisa, tienes una notificación en tu buzón tributario, entra ahí. Y si nosotros no hacemos caso omiso o no vemos este correo electrónico y ya pasaron las 72 horas, y si es una notificación, de acuerdo al buzón tributario, va a decir, la autoridad, yo te notifiqué, pasó el plazo, ¿no? Yo te mandé a avisar desde el correo electrónico. Entonces, sí es importante que revisemos, ¿verdad? ¿Qué correo electrónico tenemos? Y si hemos confiado en nuestro asesor o quien nos está apoyando, que esta información se esté checando o vigilando constantemente, ¿ok? El aviso de socios o accionistas, bueno, este fue uno de los cambios que cómo hizo ruido en el año 2020, porque fue una modificación que se dio en enero y muchos de los socios no se informaron o consideraron, ¿verdad?, que a ellos no les afectaba. Pero este fue un cambio a partir del 2020 y tenía plazo de cumplimiento, ustedes recordarán, hasta el 30 de junio. Entonces muchos dijeron, no, esto no me aplica, porque antes no había la obligación de esta información. Entonces la autoridad, viendo todo esto y para evitar confusiones, porque también luego entraba la confusión, quién lo presentaba, y decían, no, eso nada más tiene que decir socios o accionistas. Ajá, pero ¿y qué pasa con los integrantes de una asociación civil? Que son, ellos no son socios, tampoco son accionistas, son miembros de una sociedad o una asociación, ¿no? Entonces, para que no haya confusión y no haya bolas, lo que nos quiere decir la autoridad, todos los integrantes de una persona moral tienen que incluirse en este aviso, ¿no? Entonces, aquí, a partir de este año, 2021, todas las personas morales tienen que dar este aviso, ¿verdad?, de sus socios o accionistas cuando haya cambios. Recordemos que es cuando haya cambios, a los 15 días tenemos que presentar el aviso. Es a los 15 días. Este año del 2020, como fue nueva la obligación y quizá hubo cambios después de la constitución de la persona moral que la autoridad no tenía conocimiento, por eso se dio margen hasta el 30 de junio para presentar estos cambios y esta relación de socios. A partir del 2021 nos hacen la aclaración, todos los integrantes, todos los que de alguna manera pertenecen al cuerpo constitutivo o al órgano, ¿verdad?, de estructural de la persona moral, tienen que informarse cuando haya cambios. Cuando haya cambios, a los 15 días se va a presentar, ¿ok? Hola, contadora Luz. Mande. Perdón. Tenemos aquí unas preguntitas para que no se nos pasen. Nos comentan si también el buzón tributario será obligatorio para los asalariados. No, para ellos es opcional. ¿De qué se recomienda? Sí, porque si vas a hacer un trámite de devolución, no hay manera de hacer el trámite si no es a través de buzón tributario. Y la verdad, la sugerencia es que lo habilitemos. Hoy por hoy, ¿verdad?, las notificaciones y muchas situaciones van a ser a través de medios digitales. Entonces, si quieres agilizar el trámite, habilitarlo, pero no. Para las personas físicas, los que quedan exceptuados son los asalariados, ¿no? Pero si eres un asalariado que vas a presentar un trámite de devolución o que constantemente lo necesitas hacer este trámite, te va a llevar al buzón tributario. Muy bien. Tenemos otra en relación al buzón tributario. Dice, ¿los RIF también están obligados a activarlo? El régimen de incorporación fiscal hasta este año, por una regla de resolución miscelánea, daba la facilidad. Regla de resolución miscelánea. De acuerdo a ley, están obligados, pero es una regla la que me da esta facilidad. Habrá que estar atentos cómo vienen las reglas de resolución miscelánea para 2021. Si esta regla sigue facilitándose, ¿verdad?, entonces estaría obligado. Hasta ahorita quedan exceptuados porque abarca todo 2020 por esta regla de resolución miscelánea.
denme chance y al final les digo qué regla es. Pero sí es una facilidad para lo que es el RIS. Está en facilidades, no está dentro de ley. Muy bien, tenemos otra, dice, ¿toda persona física debe activar su buzón? ¿Adultos mayores que solo tienen su pensión? En este caso, adultos mayores que solamente tienen su pensión, ellos caen en el rubro de una persona física con sueldos y salarios. Aunque sea una pensión, está en el rubro de sueldos y salarios. Si el ingreso que ellos reciben rebasa de 400,000 pesos anuales, están obligados a presentar declaración anual, o si no lo rebasan, pero están conservando deducciones personales para realizar su declaración anual, ¿verdad? Y van a hacer un trámite de evolución, pues por el trámite te va a obligar a tener. Muy bien, y tenemos otra que dice, si se realiza modificación en el régimen de capital, ¿es necesario volver a enviar el aviso de socios o accionistas? Si se realiza un cambio de capital. Ajá, en el régimen de capital. Dice la pregunta, si se realiza modificación en el régimen de capital, ¿es necesario volver a enviar el aviso de socios o accionistas? Si siguen siendo los mismos socios, no. Aquí estamos hablando que haya un cambio de socios. En cuanto a ese tipo de cambios, es otro tipo de aviso que se presenta, pero no es ante la Secretaría de Hacienda, es ante la Secretaría de Economía. Pero aquí ante el SAT es únicamente cuando los integrantes, los nombres van a cambiar. No es que dentro de los socios haya cambios, uno va a tener más, ahora va a tener menos, uno está aportando. No, si son los mismos, no se presenta el aviso. Si hay un cambio de los integrantes, ahí sí. Ok, perfecto, contadora, muchas gracias. Ok. Bien, en cuanto a la suspensión de actividades de oficio, ahora dentro de las facultades que la autoridad propone tener, ¿verdad? Es que si detecta en el cumplimiento de obligaciones que durante 3 años consecutivos no hay movimientos, va a aplicar una suspensión de actividades, ¿no? Entonces, por ahí puede llegarte la notificación. Y sí, fíjense que sí se dan los casos que de repente a lo mejor la persona falleció y no hubo quien hiciera el aviso de cancelación ante el RFC o indicar, ¿verdad? Entonces, pues ahí siguen contribuyentes activos que pueden tener ya muchísimos años sin movimientos ni nada, entonces la autoridad, pues también para depurar, ¿verdad?, sus bases de datos, bueno, va a presentar la suspensión de actividades de oficio. Ojo, no es lo más recomendable dejar ahí como que en ceros y a ver qué pasa y pues al fin y al cabo la autoridad me va a suspender en 3 años. No, porque te corres el riesgo siempre de un requerimiento, ¿no? Entonces, siempre lo más recomendable es pues cumplir con las obligaciones fiscales. En cuanto al concepto de lo que es operaciones con el público en general, la autoridad para el 2021, ¿verdad?, en esta propuesta de modificación al artículo 29A, es aclararnos el concepto de qué se entiende operaciones celebradas con el público en general, ¿no? Antes, este concepto, lo recordamos que estaba contenido en el 2A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Ahí es donde nos mencionaban qué era eso de las operaciones con público en general. Bueno, ahora lo incluyen en el concepto de lo que es comprobantes fiscales y aquí introducen este concepto a qué se refiere operaciones con el público en general y nos dice que son aquellas en las que no se cuenta con el RFC del receptor del comprobante y hay que emitir un comprobante por cada pago sin importar que sea anticipo o posterior al momento en que se realice la operación. Y también precisa que los FDIs, incluso los que amparan la retención de contribuciones, deben de contener los requisitos establecidos por el SAT. ¿Ok? Entonces, también, ¿verdad? Para precisar, bueno, esta me la repitieron, sí. Ok, esta ya la vimos. Ok. Ojo aquí, ¿verdad? En cuanto al plazo para conservar la contabilidad. Hoy de cuenta cuántos años tengo que guardar esto, ¿no? El código nos dice 5 años, pero ¿qué creen? Dentro de las propuestas
de reforma, nos están cambiando estos plazos para ciertos tipos de trámites o de operaciones, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, todas aquellas documentación que amparen o que respalden la procedencia de la aplicación de pérdidas fiscales es de por vida, ¿no? O sea, sí o sí lo vas a conservar toda tu vida. Entonces, no hay un plazo para la conservación, ¿sí? Se modifica este artículo 30 para efectos de señalar que la documentación debe conservarse de por vida, ¿sí? Toda aquella información y documentación soporte para acreditar la sustancia económica de los aumentos o las disminuciones del capital, o también toda aquella información y documentación de la distribución de dividendos o utilidades. Y aquí sí recordarán, para los que estuvieron presentes en nuestro webinar de los libros sociales, que forman parte de la contabilidad, allí se mencionó que estos libros sociales, que es bueno, donde se registra precisamente esto de lo que estamos hablando, allí no se habla de un tiempo de conservación y estos libros son físicos, o sea, estos tienen que estar de por vida. Toda la historia desde quién fue el primer socio, ¿verdad? Eso debe de conservarse y ahorita el Código Fiscal de la Federación lo está puntualizando y lo está aclarando también para evitar aquello de que digan, no, pues como dice que nada más debo conservar los 5 años, bueno, ahorita ya está precisando. Esta información en específico es de por vida, ¿no? También los aumentos de capital. Se precisa que en el caso de aumentos de capital se deben de conservar estados de cuenta expedidos por las instituciones financieras o avalúos correspondientes, esto con la finalidad de verificar la materialidad del aumento de capital. Recordemos que esto va hilado a la modificación al artículo 5A de lo que viene siendo la cláusula antiabuso, la materialidad de las operaciones, ¿verdad? Y la razonabilidad del negocio. Va de la mano todo esto, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con libros sociales y lo que son aumentos, disminuciones de capital, así como la distribución de dividendos, toda esa documentación que respalden estas operaciones es de por vida. ¿A partir de cuándo? Del 2020. Oye, cuenta, pues es que yo ya destruí lo de hace 5 años para atrás. Bueno, pues recordemos que de acuerdo a la ley no puede darse efecto retroactivo. Es del 2021 para adelante, ¿verdad? Que es cuando de hacer aprobada esta modificación del artículo 30, es cuando empezaría a surtir efectos. ¿Okay? Bueno, vemos que se amplían las facultades de la autoridad en cuanto a asistencia y difusión fiscal, ¿sí? De hacernos llegar también por el buzón tributario. Y bueno, también ellos dicen que pueden proporcionar asistencia a toda la asesoría general, informar sobre las posibles consecuencias por incumplimiento y dar a conocer también ciertas ayudas y modificaciones a través del buzón tributario, ¿no? Ese es otro de los usos que se le va a dar. Uno de los cambios importantes también es que la autoridad propone que se pueda asegurar a terceros relacionados como monto del aseguramiento, ¿verdad? Se ordena la prelación, ¿verdad? En caso de medidas de apremio para señalar en qué orden iría. En primer lugar, bueno, pues los depósitos bancarios y después, ¿verdad? Cuentas por cobrar, lo que son acciones, lo que son bonos, cupón vencidos, dinero, así. Hace poco incluso me hicieron una pregunta, oiga, contadora, si hay un acreedor, ¿me pueden a mí retener o embargar las acciones, verdad? Bueno, pues ahorita lo que la autoridad dice, sí, pero van en ese orden, ¿no? Primero te bloquean tus cuentas bancarias, después tus cuentas por cobrar, después acciones, bonos, etcétera, en este orden, ¿no? Siempre y cuando, pues, hay previamente todo un proceso. Excepción al orden de la prelación, es decir, ¿en qué momentos no se seguiría este orden? Bueno, cuando no sean localizados en el domicilio fiscal del contribuyente, cuando desocupen el mismo sin preservar el aviso de cambio correspondiente o
cuando se ignore dicho domicilio y cuando estos contribuyentes, ¿verdad?, hubieran sido sancionados en 2 o más ocasiones por cometer alguna de las infracciones contenidas en el 85 del Código, ¿no? Otro de los aspectos importantes en materia de visitas domiciliarias, ¿verdad?, son los plazos que se amplían y también que la autoridad puede usar lo que son medios electrónicos para poder utilizarlos para obtener evidencias de lo que realizaron, ¿no? Este uso de la tecnología cuya finalidad va a ser el recabar información para tener constancia. Lo que comentó el SAT como antecedente y como motivo del porqué de esta reforma, dice que cuando van los auditores, bueno, pues tardan mucho tiempo recabando lo que son las pruebas, las evidencias, y que ese uso de tecnología tiene un alcance. Debe de ser contenido en la orden de visita domiciliaria el alcance y el uso de estas medidas de uso de estos medios, ¿no? Como son las cámaras, los videos o los teléfonos. Y hace referencia que el alcance es únicamente para dar evidencia de lo que está relacionado con la actividad. En caso de que el domicilio fiscal del contribuyente sea el mismo de la casa habitación, pues obviamente no se van a meter, se supone, a la cocina o a lugares que pues, absolutamente no tienen nada que ver con tu actividad preponderante, sino únicamente el lugar que está destinado para dicha operación. ¿Ok? También hay una excepción para el secreto fiscal, ¿verdad? Y dice que con la finalidad de otorgar certeza jurídica, se incluye dentro de la obligación de guardar reserva a las imágenes, ¿no? También dice, bueno, vamos a hacer uso también para obtener evidencias de las cámaras, de los videos, del celular, pero también esto lo vamos a incluir dentro del secreto fiscal, es decir, que toda esta información, para salvaguardar la reserva de todos estos datos e imágenes que se recaben por parte de la autoridad, va a ser solamente para esos fines y no estarlos exhibiendo, ¿no? A excepción que el Ministerio Público en un procedimiento penal pida estas pruebas como tal. Solamente en ese caso, ¿no? En cuanto a los acuerdos conclusivos, también, ¿verdad?, la autoridad señala un límite temporal para solicitar un acuerdo y nos dice que, bueno, 15 días siguientes a aquel en que se haya levantado el acta final, en que se haya notificado el oficio de observaciones o bien cuando se haya notificado el oficio de la resolución provisional, ¿sí? Nos dan un plazo ahora, un límite temporal de 15 días y se precisa también algunas causales de improcedencia de este acuerdo conclusivo. Dice, cuando, bueno, ya se encuentra en vías de notificación la resolución determinante del crédito fiscal, cuando no resultó aplicable debido a la naturaleza de las facultades que ejerció la autoridad en materia de devoluciones, en compulsas o en cumplimentación de resoluciones, o también en aquellos casos en que los que están solicitando el acuerdo conclusivo, ¿verdad?, de la adopción sean empresas que son, bueno, o sea, ellos tampoco, ¿verdad?, entraría. No sería procedente a un acuerdo conclusivo. ¿Ok? Bien, en cuanto a las notificaciones, también se pretende facultar al notificador para que pueda utilizar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o material que sirva como constancia de la diligencia, ¿no? Y modificar el texto del artículo 137 en lo referente al procedimiento de la notificación personal. Bueno, pues aquí ahorita lo están metiendo al código, pero varias ocasiones, ¿verdad? Cuando hay una notificación, a veces igual y no lo mostraban, pero pues todo lo tienen que redactar, ¿no? De que se encontró un lote baldío con tal y tal circunstancia, Entonces ahora en sus actas, pues debe de ir a anexar, o puede, ¿verdad? Porque es una facultad en esas notificaciones que están incorporando para 2021, porque al menos esa es la propuesta, imágenes. Ok, si están describiendo tal cual el lugar del domicilio fiscal, bueno, ahora puedan incluir estas imágenes. De hecho, esto ya recordemos que lo empezaron a utilizar con una modificación para el 2020, ¿recuerdan? Que se autorizó
a la autoridad para que pudieran usar medios electrónicos y medios de geolocalización al contribuyente, es decir, los drones también, para poder usar. Bueno, pues ahora también para las constancias de diligencias, los notificadores pueden hacer uso de estas herramientas, ¿no? Y se propone también modificar la notificación por estrados para disminuir los plazos, reducir el plazo de 15 días a 6 días. Bueno, pues ahora sí que estos son los aspectos más importantes, más relevantes, ¿no? En cuanto a lo que está ahorita discutiéndose en la Cámara de Senadores. Vamos a esperar al 15 de noviembre para poder ver qué fue lo que se aprobó, si algo de esto fue modificado y poderlo comentar, ¿no? Por eso la idea de ahorita dar así como que un pincelazo de lo que se está proponiendo, para poder entrar al detalle desmenuzado una vez que hayan sido aprobadas estas reformas. Pero de manera general y concreta, estos son los aspectos que más impactan y que más llaman la atención para que consideremos dentro de nuestra planeación y dentro de las decisiones que vayamos a tomar el próximo año. Entonces, hasta aquí, si hay preguntas, dudas, creo que tenemos pues unos 5 minutos quizá, ¿no? Para dudas. Claro que sí, contadora. Aquí tenemos una pregunta. Dice, en lo referente a una asociación con varios socios y su representante legal, ¿la dirección fiscal de la empresa es donde está situada? ¿La de los socios debe ser la misma o la del domicilio particular, aunque no tengan un área especificada para llevar la documentación? A ver, repíteme la pregunta, por favor. Sí, te la voy a leer en pausita. Dice, en lo referente a una asociación con varios socios y su representante legal, ¿la dirección fiscal de la empresa es donde está situada? ¿La de los socios debe ser la misma o la del domicilio particular, aunque no tengan un área especificada para llevar su documentación? Así es diferente. El domicilio fiscal del socio es donde a él se le localice. Es donde a él se le localice, ¿no? Okay. Entonces, muchas veces dan el domicilio particular, porque si es el de la empresa y si ellos únicamente tienen ingresos por dividendos, por decir, bueno, pudieran dar el de la empresa, pero si son, no sé, cuántos socios, porque muchas veces, a veces quien está en recepción o quien está dentro de la empresa, y si llega una notificación y llega a decir, no, pues no sé quién es, no lo conozco, nunca viene, lo van a dar como no localizado. O sea, tiene que ser un domicilio donde se garantice que puedan dar razón de esa persona para evitar los no localizados. Pero no necesariamente tiene que ser el mismo domicilio el de la empresa y el del socio. Son diferentes entidades. Muy bien. Y la última es un comentario. Nos dicen que muchas gracias, que les gustó mucho la exposición del día de hoy del tema. Y también nos preguntan que de lo que decían de cancelar el RFC por defunción, ¿hay obligación de alguien de presentarla? ¿Qué ocurre si no? Si no, aquí, por ejemplo, si es un caso de una persona asalariada, de una persona por servicios profesionales, no hay mayor problema. La persona que quede como albacea, en caso de que la persona, en caso de que la persona haya dejado testamento, el albacea sería quien presenta el trámite de cancelación ante el RFC. Es nada más presentar el acta de defunción y cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Cualquiera. Si es el albacea, mucho mejor, porque es el que está obligado en caso de, pero si no hubo testamento de por medio, quien sea, en estos casos. Si es una persona por arrendamiento o por actividad empresarial, es un trámite muy diferente, porque aquí hay bienes que esté o no esté la persona en vida, van a seguir generando ingresos. Entonces aquí empieza un inicio de sucesión, es decir, si ya hay un testamento por medio, bueno, entonces el que es el albacea tiene que iniciar este trámite de sucesión para después dar la cancelación al RFC cuando ya quedan
los destinatarios, ahora sí que los herederos denominados como tal, ¿no? Pero ¿qué pasa si no? Pues lo que puede pasar es que se van a generar ahí requerimientos, multas, y si quizá hay algún trámite después que tengan que hacer, pues la autoridad puede en su caso bloquear cuentas o poder decir, ¿verdad?, que allí, o usar incluso hacer un uso indebido de los datos de este contribuyente, ¿no? Entonces, lo más recomendable es que si hay alguien que lamentablemente esté en estas circunstancias, pues presente la cancelación ante el RFC de esta persona. Me preguntan si hay un plazo para iniciar la sucesión. De acuerdo al Código Fiscal de la Federación, sí. Sí, si mal no recuerdo, son 30 días después de que se tenga el acta de defunción. Bueno, de la sucesión es cuando inicia la sucesión. Porque de la defunción es de cuando la persona fallece ya, pero el inicio de sucesión, para iniciarlo como tal, ¿verdad? Pues así que me marque la ley un plazo como tal, no. Muy bien. Dice otra, si ya se tiene el buzón tributario habilitado y tiene el correo correcto, ¿es necesario volver a enviar la información? Si ya lo tiene habilitado, no. No, de hecho, este año se nos pidió, ¿verdad?, lo que era validar esta información, validarlo, y nos daba para poderlo activar. Muy bien. Bueno, nos agradecen mucho por toda la información brindada. Nos preguntan si vamos a enviar las diapositivas. Claro que sí, con mucho gusto se las vamos a hacer llegar a sus correos al término de este webinar. Con mucho gusto se los hacemos llegar. Y también nos felicitan por la presentación y muy concretas la contadora al responder las inquietudes. Muchas gracias, son los comentarios. Nos agradecen por compartir esta excelente información y que van a estar al pendiente de que todo lo que se pruebe. Al contrario, nosotros no nos resta más que agradecerles a todos ustedes su compañía, el haber confiado en nosotros y estar aquí en este webinar con este tema tan importante, ¿verdad?, de los proyectos de reformas fiscales. Les agradecemos toda su atención y todos los inconvenientes por los que pudieron haber pasado. Al contrario, estamos muy agradecidos con ustedes y queremos invitarles a que estén con nosotros en los siguientes webinars, atentos en nuestras redes sociales, y obviamente pues agradecerle también a la contadora Luz su presencia, el que nos tenga estos temas tan interesantes y pues que los podamos ahora sí que hacer extensos hacia ustedes. Sí, si quedó alguna duda pendiente, por favor, nos la pueden hacer llegar al correo información@mayacontadores.com para darle seguimiento, ¿no? Sobre todo la persona que mencionó de lo del buzón, del RIF, y no recuerdo quién más, ¿no? Para poder darles el fundamento. Sí, pues muchísimas gracias, contadora. Muchísimas gracias a todos ustedes. En la parte de aquí abajo tenemos nuestros contactos. Nos pueden encontrar en donde quiera que se encuentren, ya sea si están en Monterrey, Querétaro, Tampico, inclusive en Houston, o si nos están viendo participando desde otro lugar de la República, pueden ponerse, como lo dijo la contadora, en contacto con nosotros por información@mayacontadores.com. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. Aparecemos en YouTube y en Spotify como Maya Contadores, y también en Facebook y en Twitter, en Instagram, y los esperamos, y sus dudas, si tienen comentarios, también son bienvenidos, ya sean recomendaciones sobre algún tema que tengan duda o lo que quieran, con mucho gusto nosotros los podemos asesorar. Muchísimas gracias y un excelente día a todos, que tengan un gran fin de semana también. Gracias, buenas tardes. Buenos días.